dándole inicio en un minutico. Recuerden que en el chat aquí vamos a estar intercambiando opiniones y preguntas. Señores, bienvenidos a esta gran conferencia que tenemos el día de hoy de la Academia Dominicana de Medicina. Tenemos la conferencia El proceso de investigación y el desarrollo de los fármacos, implicaciones sociosanitarias, que va a estar a cargo del profesor Francisco López Muñoz, médico PhD, vicerrector de investigación, ciencia y doctorado de la Universidad Camilo José Cala de España. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta gran conferencia. Antes de iniciar, queremos hacer unos pequeños avisos muy importantes para que todos puedan sacar el máximo de esta conferencia. Si están conectados de un equipo PC o portátil, recuerden cerrar todas las otras ventanas que tengan abiertas en la parte de arriba y quédense solamente con la pantalla donde están viendo esta transmisión. Si están conectados desde un celular, recuerden cerrar todas las aplicaciones que tengan abiertas para que se queden con la proyección en esa aplicación y tengan una mejor experiencia. En ambos casos, recuerden estar conectados en la red Wi-Fi, y si están conectados desde un móvil, recuerden que esa conexión esté con muy buena señal para que no pierdan ni un instante. Es altamente recomendable tener unos auriculares para no perder nada de lo que se esté expresando en la tarde de hoy. También, ya que sacaron este tiempo, vamos a concentrarnos, por favor, apagar todos los timbres de los celulares y avisar en sus casas y en sus oficinas de que estamos en una presentación muy importante que queremos sacar el mejor provecho, así que le permitan concentrarse en eso. Muy importante, que nos ha pasado en varias ocasiones. A las personas que están en la casa y son numerosas, díganle a esos muchachos que están jugando en el PlayStation, conectados con el internet y demás, que le den espacio en el internet para que puedan ver la conferencia lo más eficientemente posible. También les recordamos que el doctor va a estar haciendo una presentación de 30 a 35 minutos y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que pueden ir haciendo formulando sus inquietudes mientras el doctor va expresándose y nosotros vamos a estar capturando esas preguntas. Como pueden ver, a mano derecha tienen el chat que ya magistralmente lo están utilizando. Por esa vía van a poder interactuar con nosotros y con los moderadores que pueden ver, están escribiendo en azul, haciendo unos pequeños avisos. Si tienen cualquier problema, pueden conversar con ellos y ellos les van a atender. Muy importante, señores, si en algún momento pierden el audio o pierden el video, lo más certero es que sea o el procesador de su equipo o que el internet esté con baja señal. Solamente tienen que reiniciar el browser y van a tener una mejor experiencia, cerciorándose de que estén conectados con un internet de calidad. Vamos a hacer, por favor, algo. Vamos a sacar nuestro móvil y vamos a tirarnos una foto en la conferencia, una foto de la presentación y por favor a subirlo y a taguearnos con el hashtag Aprende con Diario Salud y tagueándonos en @diariosalud. Muchísimas gracias, lo agradecemos bastante porque eso nos ayuda a nosotros a poder seguir creciendo para tener más audiencia y llevar este tipo de conferencias a más personas posibles. Este evento está siendo grabado, así que todas las intervenciones que vayan a estar interactuando acá van a poder estar a disposición de todos. Vamos a tener un certificado de participación que será emitido 24 horas luego de esta conferencia. Así que en el email que le llegará mañana estará el proceso de cómo hacer el certificado de participación. También les exhortamos que visiten la página diariosalud.do/academia. En ese enlace van a poder encontrar la información luego del certificado y van a poder ver las conferencias que se han realizado ya en el pasado. Hemos hecho 2 conferencias magistrales, una a cargo del doctor Eric Stern, donde hizo una charla magistral de la historia de la cirugía en la República Dominicana que no se pueden perder. Pueden tenerla a disposición totalmente gratis, solamente tienen que dirigirse allá.
y pulsar en el enlace que los llevará a esa grabación del evento. Por igual, tuvimos una gran charla magistral a cargo de la doctora Elena Chapman, donde habló de One Health. Súper interesante el tema, donde vemos la salud como parte del todo y parte de lo que es el ambiente. Así que altamente recomendada esa dos charlas. Pueden entrar ahí y participar de esas grabaciones. Por último, y no menos importante, le exhortamos a todos a que nos sigan en delsalud.do, se inscriban en nuestro boletín y también nos sigan en las redes sociales como Diario Salud Do en Facebook, en Twitter, en Instagram, perdón, y LinkedIn, y en Instagram y en YouTube como Diario Salud. Así que muchísimas gracias a todos por esta conferencia. Voy a pedir que el doctor Marcos Núñez, presidente de la Academia de Medicina, nos acompañe para presentar a ponentes del día de hoy. Doctor Marcos Núñez, le dejo la sala. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta actividad mensual de la Academia Dominicana de Medicina. Queremos agradecer buenas noches al doctor López Muñoz allá en España. Bienvenidos sean todos, académicos, especialistas, residentes, estudiantes de las facultades de medicina, de farmacia, enfermería, público en general. Quiero agradecer de manera significativa el aporte de la doctora Togalma Rodríguez para poder tener esta tarde al doctor López Muñoz con nosotros. Agradecer infinitamente a Diario Salud por esta gran colaboración. Además, Diario Salud, además de que es nuestro partner para estas conferencias virtuales, es quien nos ayuda con la revista Archivos Dominicanos de Medicina, que también invitamos a ustedes no solamente a que revisen, a que lean, sino a que contribuyan. En la tarde de hoy tenemos al profesor doctor Francisco López Muñoz. El doctor López Muñoz es doctor en Medicina y Cirugía y premio extraordinario de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Lengua Española y Literatura de la Universidad de Alcalá y es especialista en medicina farmacéutica. En la actualidad, profesor titular de farmacología, vicerrector de investigación y ciencia, director de la Escuela Internacional de Doctorado y presidente del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Camilo José Cela. Asimismo, miembro investigador del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre de Madrid y del Portucelense Institute of Neuropsychology de la Universidad Portuguesense Infante Dom Enrique de Oporto, de Portugal. Es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores y de la Academia Europea de Ciencias y Artes de Salzburgo. Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, de la Real Academia de la Historia y Arte de San Quirce, de la Academia de Farmacia de la Comunidad Valenciana, de la Academia de la Diplomacia del Reino de España y académico correspondiente extranjero de las Academias Nacionales de Medicina de Colombia, de Venezuela, de Paraguay, y nos honra también con ser académico correspondiente extranjero de la República Dominicana. Autor editor de 28 libros, tratados y de más de 650 publicaciones en revistas indexadas, 200 de ellas en revistas internacionales con un factor de impacto y un índice H de 36. Ha sido miembro de 65 comités editoriales, destacándose entre ellos el European Journal of Pharmacology, Frontiers in Psychopharmacology, Current Psychopharmacology, Cancers y de nuestra revista Archivos Médicos Dominicanos. Cuenta con distintos premios y reconocimientos a su labor de investigador, siendo sus principales líneas de investigación estas vinculadas al ámbito de la neurociencia. Bienvenido, doctor López Muñoz. La sala está a su disposición. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por la presentación, doctor Núñez. He de agradecer especialmente tanto al doctor Marcos Núñez también como a la doctora Toga su amable invitación a participar con todos ustedes en esta tarde latinoamericana, en esta noche en Madrid. Y en primer lugar, lo que quisiera hacerle patente es el apoyo desde aquí, desde el colectivo España, porque sabemos que ahora la pandemia del COVID está afectando de modo muy especial a muchos de los países hermanos de Latinoamérica. España ya pasó la primera oleada, pero ahora las cosas se complican y vuelven a haber nuevos rebrotes importantes en algunas ciudades españolas. Esperemos, al hilo también de la conferencia que vamos a dar esta noche, que el proceso de desarrollo de las vacunas, más de 20 que se están desarrollando en la actualidad en distintos países del mundo, pueda llegar lo antes posible y ser, por fin, la solución a este dramático problema que estamos sufriendo desde el inicio de este año 2020. Bueno, y dicho esto, vamos a entrar de lleno en la presentación para la cual me invitaron, que es el proceso de investigación y desarrollo de los fármacos y todas sus implicaciones sociosanitarias. La gente ajena al mundo de la medicina piensa que cuando comercializa un medicamento, este está ahí porque hay una empresa que ha dicho un día, bueno, pues vamos a comercializar este fármaco y está ahí por arte de Birli-Birloque. Bueno, pues esto realmente no es así. Esto es un proceso bastante complicado, un proceso que se prolonga durante un periodo de tiempo muy largo y que tiene unos costes elevadísimos. Para que se hagan una idea, en esta diapositiva pueden ver ustedes que para obtener un medicamento y que este medicamento esté disponible en el mercado, se parte del examen de más de 10.000 compuestos químicos. En una fase inicial, donde intervienen los químicos médicos y van siendo probados, ensayados en distintas pruebas y en distintos test que ahora les comentaré, de forma que llegan a la fase preclínica para estudiarlos en el animal de laboratorio. De esos 1.000 compuestos, apenas llegan 250. En todo este periodo, en este periodo preclínico, es un periodo de tiempo que puede durar hasta 6 años y medio. O sea, estamos hablando ya que desde el inicio de la idea por parte de las compañías que quieren desarrollar este medicamento o de las instituciones universitarias, 6 años y medio de media antes de que el medicamento comience a ser estudiado o ensayado en seres humanos. Luego llega la fase de ensayos clínicos. De esos 250 compuestos que han sido investigados en animal de laboratorio, pues solo llegan a su experimentación humana una media de 5, y también hay un periodo muy, muy prolongado, que es de unos 7 años, en los cuales ese medicamento va a ser estudiado, ensayado en personas, primero en voluntarios sanos, luego en enfermos, hasta que llega el momento de presentar todo el dossier de registro a las agencias, a las autoridades sanitarias, que tardan también una media de 1 año y medio en evaluar toda esa documentación antes de dar su aprobación al fármaco. Por tanto, fíjense ustedes que si sumamos todo este periodo de tiempo, estamos hablando de un intervalo entre 10 y 15 años, y un análisis de más de 10.000 sustancias químicas para obtener un medicamento que se ponga al servicio de los profesionales sanitarios. Durante este periodo, evidentemente, muchas sustancias se caen en el camino, muchísimas, e incluso hay veces que en un proceso de desarrollo como el que les he comentado, todas las sustancias acaban fracasando y no llega al final ningún fármaco a su comercialización. Y luego, por otro lado, está el tema, digamos, económico, que es el coste de todo este proceso, que es algo que también la inmensa mayoría de las personas desconocen y que, claro, luego dicen, ¿cómo es posible que un medicamento sea tan caro? Pues al final de la charla lo podrán comprender ustedes cuando hablemos de estas connotaciones económicas. Miren aquí, en esta diapositiva les podemos mostrar cuáles son esas fases que tienen lugar en todo este proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos. Hay una primera fase en la cual hay que conocer bien las dianas biológicas donde se van a actuar. Luego está el diseño de los compuestos que van a ser probados, los hits, es decir, compuestos con actividad biológica demostrada in vitro.
La obtención de los cabezas de serie, de los líderes dentro de esta inmensa cantidad de sustancias que se van a ensayar. Sus pruebas en los animales de laboratorio, bien en animal entero o en órgano aislado. Todo esto a nivel preclínico, donde se van a analizar, tanto in vitro como in vivo, las propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas, donde se va a analizar la toxicología del medicamento y se va a analizar también su seguridad. Y luego se pasaría a una fase clínica de estudio en humanos, que es una fase que consta de 4 subfases, fase 1, fase 2, 3, y una vez que el medicamento ha sido registrado y comercializado, la última fase, que es la fase 4 o fase post-autorización, donde ya sí que se va a investigar y se van a obtener datos en humanos. Es el perfil de seguridad y el perfil clínico del medicamento mediante estudios de farmacocinética, de toxicología, por supuesto de eficacia y de seguridad. Por tanto, esto es un proceso, como ven, muy prolongado, que voy a tratar de una forma sencilla, tampoco sin entrar en grandes detalles, de comentar qué es lo que se hace en cada una de estas fases. Y evidentemente, estos productos que se van a ensayar pueden proceder del ámbito natural, es decir, hay productos que se obtienen de plantas, de hongos, de distintos organismos marinos, hay compañías específicas. En España disponemos de una empresa farmacéutica cotizante en bolsa, Farmamar, que tiene un buque laboratorio que se dedica a buscar compuestos con utilidad terapéutica en organismos marinos. También pueden ser productos de biotecnología, moléculas de alto peso molecular. Estamos hablando, por ejemplo, del ámbito de la vacuna, que tan importante es en la actualidad, o productos puramente de síntesis química. Y con estos compuestos se van a hacer una serie de pruebas y estudios que ahora les comentaré de una forma más somera. De identificación de dianas biológicas, de descubrimiento de compuestos o cabezas de serie, de estudios in vitro e in vivo y, por supuesto, al final, los estudios clínicos o los ensayos clínicos en humanos. Todo esto está totalmente estandarizado, de forma que todos estos pasos, las compañías farmacéuticas y los laboratorios de las universidades y de los hospitales, laboratorios de investigación, lo tienen totalmente estandarizado para llevarlo a cabo de forma secuencial. Miren, el primer paso es la identificación de dianas biológicas, es decir, nosotros estamos frente a una enfermedad y puedo poner ejemplos del ámbito en el cual yo he venido trabajando en los últimos 30 años, que es el ámbito de la psicofarmacología. Les pongo el ejemplo a título de ejemplo de la depresión. Hay que conocer bien la enfermedad, hay que conocer cuál es la etiopatogenia de esa enfermedad, cuáles son los órganos afectados, cuáles son las células afectadas y, sobre todo, qué dianas, qué targets biológicos son los que puedan estar afectados en esta patología, de forma que nosotros podamos actuar modificando su funcionamiento con la administración de alguna sustancia. Por tanto, el primer paso es identificar las dianas biológicas. Hay que conocer muy bien la enfermedad, hay que conocer su etiopatogenia, como hemos dicho previamente, hay que saber qué células están afectadas, hay que saber si esa enfermedad tiene componentes genéticos importantes o no los tiene, y en caso de que los tengan, hay que saber qué genes están implicados en esta patología. Por supuesto, si es una infección, como está ocurriendo en la actualidad con la pandemia de la COVID, hay que conocer al agente infeccioso, al virus o a la bacteria. En línea general, hay que conocer bien la enfermedad. Volvemos al caso y al ejemplo de la depresión. Hay que saber que esta enfermedad se debe a un déficit de monoaminas en distintas áreas cerebrales, que en la hendidura sináptica hay una disminución de la cantidad de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, y hay que saber también que entre las dianas biológicas que pueden modificar o modular esta cantidad de monoaminas están los receptores postsinápticos, están los autorreceptores, están las bombas de recaptación o están, por ejemplo, enzimas que inactivan distintos neurotransmisores. Bueno, todo esto hay que conocerlo y es la primera parte en el diseño de unas estrategias terapéuticas que puedan ser de utilidad. Fíjense ustedes que a día de hoy se conocen entre 8.000 y 10.000 dianas biológicas diferentes. Y claro, cuando estamos hablando de dianas biológicas, estamos hablando de estructuras moleculares como canales iónicos, como receptores metabotrópicos, es decir, acoplados a proteínas G, o de receptores ionotrópicos, acoplados a los propios canales iónicos.
Estamos hablando de enzimas, muy importante, por ejemplo, qué sé yo, en ciertas patologías como la hipertensión. Estamos hablando de receptores citosólicos o nucleares, qué tanta importancia tienen en las enfermedades endocrinológicas, receptores de tirosinquinasas o receptores enzimáticos. En líneas generales, las dianas más utilizadas desde el punto de vista terapéutico, es decir, las dianas biológicas, los target sobre los que se busca el poder actuar con un hipotético compuesto o con un hipotético fármaco, van a ser transportadores de distintas sustancias, en el caso de la psicofarmacología, transportadores de aminas fundamentalmente. Van a ser receptores acoplados a proteínas G, los clásicos receptores metabotrópicos, van a ser canales iónicos, van a ser receptores citosólicos o van a ser enzimas. Hay muchas más dianas, y ya hay medicamentos que son capaces de actuar intracelularmente en muchas cascadas enzimáticas bioquímicas en el interior de las células. Pero a día de hoy estas son las dianas más conocidas, más usuales en cuanto a la acción de los medicamentos. Y los objetivos de esto van a ser dos fundamentales. Uno, primero hay que demostrar que esa molécula, que ese target, que esa diana realmente tiene un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad. Y una vez que sabemos esto, lo que tenemos que confirmar mediante determinadas pruebas in vitro, in vivo, etcétera, etcétera, es si esos compuestos realmente son capaces de actuar sobre esa diana y ejercer una modificación del funcionamiento de forma que esto sea positivo para ese paciente que tiene esa enfermedad. Por tanto, primera fase, identificación de dianas biológicas. Segunda fase, la detección de los hits. Los hits son compuestos con actividad biológica sobre esas dianas demostrado in vitro. Es decir, hay que buscar qué compuestos son capaces de interactuar con esas dianas biológicas. Y hemos visto en la primera slide que habitualmente se suelen ensayar más de 10.000 compuestos para obtener un solo medicamento. ¿Cómo se buscan tradicionalmente o cómo se han encontrado estos posibles candidatos? Pues hay varias estrategias de búsqueda. Hay una, y no se asusten, que ha sido muy habitual, que es el azar. Pero claro, ojo porque esto no es tan sencillo. La gente habla, uy, esto se ha descubierto por azar, por suerte, por chance, por casualidad. Pero esto no es así. Realmente se descubre por un fenómeno que se denomina serendipia. Y esta serendipia es uno de los temas una de mis líneas de investigación últimamente, en la cual hemos publicado porque hemos desarrollado unos conceptos de imputación serendípica en el descubrimiento de medicamentos. Y cuando hablamos de serendipia estamos hablando de azar, pero también de sagacidad por parte de investigadores que son capaces de ver lo que otros investigadores son incapaces. Y luego les voy a poner algún ejemplo para que lo puedan identificar. En otros casos, estos compuestos se han desarrollado por un sistema de diseño racional de medicamentos. Conociendo ya la diana involucrada en la patología, bueno, pues se han diseñado medicamentos que son capaces de interaccionar directamente o porque tengan una estructura química muy parecida con distintos receptores, etcétera. En el campo de la psicofarmacología, el ejemplo paradigmático serían los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como antidepresivos. En otros casos, es la mejora de fármacos ya disponibles, a los cuales se modifican pequeños radicales químicos para permitir, pues, mejorar la seguridad y la eficacia de esos medicamentos. Y también se hacen mediante el cribado sistemático de cientos de miles de compuestos, como luego os comentaré. Fijaos, algunos ejemplos de serendipia. El más conocido posiblemente sea la penicilina. Todo el mundo sabe cómo se descubrió la penicilina, cómo Alexander Fleming pues, se fue de vacaciones una semana, como tienen los británicos, dejó la ventana de su laboratorio abierta y en su mesa tenía una placa de Petri donde tenía un cultivo bacteriano. Bueno, pues cuando volvió, al cabo de una semana, por la ventana habían entrado unas esporas de un hongo, el Penicillium notatum, y él vio que esa placa de Petri pues estaba contaminada. Y vio que en la zona en la cual habían caído esas esporas, alrededor había habido una lisis, una destrucción de bacterias. Bueno, si esto lo coge otro bacteriólogo, si esto lo observa o lo ve otra persona, otro facultativo sanitario, otro médico, otro investigador, posiblemente coja la placa de Petri y la tire porque estaba contaminada.
Pero Fleming no hizo eso. Por eso no es solo azar, no es solo la entrada de la espora por la ventana que se la dejó abierta yéndose de vacaciones. Es porque Fleming tuvo sagacidad. Y entonces observó lo que observó en la placa de Petri y estudió el por qué esa espora había producido esa lisis bacteriana alrededor del espacio donde había caído. Bueno, pues esto fue el descubrimiento serendípico de la penicilina. Pero lo mismo podemos hablar del valproato. El valproato se utilizaba como disolvente para disolver determinados compuestos utilizados en pacientes epilépticos. Pero otro investigador perspicaz, George Carrath, vio que posiblemente esas acciones anticonvulsivantes no se debían al medicamento que estaban investigando, sino que se debían al disolvente. Y procedió a aplicar solo el disolvente, es decir, el ácido valproico, observando las propiedades anticonvulsivantes. Hay muchos más ejemplos. La nitroglicerina. Se vio que las personas que trabajaban en industrias del manejo de la nitroglicerina como un arma, como un explosivo, pues tenían la presión arterial muy baja, no padecían de hipertensión. Y a partir de ahí se vio que estas sustancias producían una vasodilatación importante y así se incorporaron a la terapéutica los nitratos y los nitritos. O hablando de vacunas, el descubrimiento en el siglo XVIII de la vacuna de la viruela, por Jenner, que vio cómo las mujeres que se dedicaban a ordeñar las vacas y que estaban afectadas por la viruela vacuna, luego no padecían la viruela humana. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues inocular viruela vacuna a las personas para generar inmunidad y de esta forma pudieran superar la enfermedad por la viruela humana que tan dramática era en aquella época. Bueno, esto es la intervención del azar y la sagacidad de los investigadores. Pero en la actualidad muchos de los compuestos que se desarrollan lo hacen mediante un cribado sistemático de multitud de sustancias, ¿no? Que las van probando e incluso con técnicas más modernas que permiten hacerlo de una forma súper rápida. Es el cribado de alto rendimiento, el HTS, que permite simultáneamente y durante un periodo de tiempo muy corto el poder constatar que cientos y miles de compuestos a la vez, cuál de ellos tiene afinidad o es capaz de interaccionar con una determinada diana biológica de las que hemos comentado anteriormente. Y por supuesto, también se obtienen nuevos fármacos mejorando los ya conocidos, en donde se pretende pues, mejorar el perfil de seguridad, mejorar también la eficacia terapéutica o incluso buscar nuevas indicaciones mejorando los radicales de un fármaco ya comercializado. Ejemplos. En el ámbito también de la psicofarmacología. Todos ustedes conocen la clorpromacina, que fue el primer antipsicótico introducido en la denominada década de oro de la psicofarmacología, allá por los años 50 del siglo XX y que revolucionó la asistencia psiquiátrica. Bueno, pues este fármaco fue una derivación de la prometacina, que era un antihistamínico. Un antihistamínico que por sus efectos sedantes se utilizaba en la sedación quirúrgica. Bueno, pues se vio que este antihistamínico hacía una sedación muy importante de los pacientes antes de entrar en el quirófano, y esto despertó también la curiosidad de los investigadores, que fueron capaces de modificar ligeramente la estructura química de la prometacina, fíjense, añadiendo un cloro en su estructura química, y esto cambió totalmente el mecanismo de acción del medicamento. Y también por la intervención del azar, aunque esto es una historia que es muy bonita, pero que no tiene lugar aquí porque nos llevaría mucho tiempo, llegó al descubrimiento de la clorpromacina. Es decir, se trataba de la mejora de un medicamento ya existente en aquel momento. Y otro ejemplo podría ser las sulfamidas, que también fueron modificadas químicamente y de las cuales a partir de aquí se obtuvieron otros antibióticos bastante mejorados desde el punto de vista de la eficacia. O fijaos otro caso muy curioso, el tema de la imipramina. La imipramina es el prototipo de los antidepresivos tricíclicos, fue el primer antidepresivo también introducido para el tratamiento de la depresión, un antidepresivo muy potente, pero con el tiempo se descubrió que cuando un sujeto tomaba una pastilla de imipramina, llegaba sangre, cada vez que la sangre pasaba por el hígado, parte de la imipramina se transformaba en un metabolito, que era la desipramina. Y este metabolito tenía una potencia superior a la propia imipramina.
Bueno, pues ¿qué hicieron los investigadores? Sintetizar químicamente este metabolito y comercializarlo como un antidepresivo completamente distinto. Y aquí la modificación biológica no se hizo en el laboratorio, la hace en nuestro propio laboratorio orgánico, que es nuestro propio hígado. Otros ejemplos, tampoco nos vamos a extender mucho, es dentro de los antivirales, es el caso de la acidobudina, que por medio de intermediarios de síntesis ha permitido incorporar también al arsenal terapéutico una gran cantidad de antivirales de la familia de los inhibidores de la transcriptasa inversa. Bueno, y ya hemos probado un montón, una gran cantidad de moléculas. ¿Cuál es el siguiente paso? De todas ellas, encontrar las que tienen una mejor perspectiva de ser eficaces en la patología indicada. Es decir, los cabeza de serie. Encontrar los cabeza de serie de todos esos compuestos que hemos probado y optimizarlos. Esa será la siguiente fase. Con el objetivo de mejorar, pues, tanto su seguridad como mejorar también su eficacia. Bueno, esto también lo hemos visto con muchos medicamentos muy conocidos. Nosotros sabemos que un antibiótico, macrólido como la eritromicina, pues también mediante optimización del mismo, de este líder, se han obtenido otros antibióticos de la misma familia, ejemplo, la citromicina, que tiene una farmacodinámica muchísimo mejor porque el espectro antibacteriano es mucho mayor. O en el caso de las estatinas, tenemos el ejemplo también de la lovastatina, que ha sido mejorada. Es el caso de la simvastatina, mejorando también su perfil farmacodinámico y mejorando su potencia. Bueno, esto se hace mediante una serie de pruebas que tampoco vamos a profundizar porque sería entrar en el ámbito de la química, que no creo que sea el motivo de la charla de hoy, pero se hacen mediante ensayos in vitro e in vivo, donde se busca la afinidad con la diana farmacológica, mediante estudios de especificidad, mediante estudios de toxicidad y también de farmacocinética, analizando las propiedades de absorción, distribución, metabolismo y excreción, tanto in vitro como in vivo. Y fíjense una cosa muy importante, que esto ya tiene más trascendencia. Nosotros hemos pasado ya por un montón de fases, hemos identificado la diana, hemos analizado los hits, hemos identificado los cabezas de serie y hemos optimizado también estos cabezas de serie. Es decir, ya tenemos unos candidatos muy concretos a fármaco. El siguiente paso sería analizarlos en el animal de laboratorio. Pero fijaos en un dato muy importante. Justo cuando se optimiza estos cabezas de serie es cuando habitualmente se solicita la patente del medicamento. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Porque todos ustedes saben que la patente de un medicamento es de unos 20 años, en casi todos los países. 20 años la patente de un medicamento. Claro, la gente piensa, las personas piensan que esa patente, esos 20 años, corren a partir de la comercialización del medicamento. Y esto no es así. La patente tiene lugar cuando se descubre ese candidato óptimo a ser medicamento. Pero es que desde este descubrimiento hasta que el medicamento sale a la calle pasan 10 años. Es decir, todavía nos falta toda la fase de ensayos clínicos y de estudios en animal de laboratorio. Con lo cual, cuando el medicamento llega a la comercialización, los años de patente no son 20, sino son 10 o incluso menos. Con lo cual, luego veremos el coste que tiene todo esto y los problemas que tiene la industria farmacéutica para poder amortizar las enormes cantidades de dinero que supone la inversión en un medicamento. Por eso esto es una cosa, yo creo, importante, bastante, yo creo que hay que tener presente. Bueno, el siguiente paso es hacer los estudios preclínicos en el animal de laboratorio. Y entonces aquí, claro, ya estamos trabajando con animales, puede ser en animal entero, también puede ser en órgano aislado, pero aquí ya se aplican unas normativas y unos reglamentos muy estrictos, que son las buenas prácticas de laboratorio, porque ya estamos manejando y trabajando con seres vivos. Aquí lo que se pretende es conocer el perfil farmacológico de estos compuestos, candidatos a medicamentos, en un ser vivo, conocer el perfil toxicológico en los animales, también el perfil ADME, es decir, el perfil farmacocinético. Y también aquí entran los farmacéuticos y van a buscar cuál es la fórmula galénica más idónea para este medicamento de cara a su uso posteriormente en humanos. De forma que en esta fase de ensayos en los animales, por un lado se estudia la toxicología y dentro de la toxicología hay estudios de toxicidad aguda,
de toxicidad crónica, hay que buscar las dosis letales, 50. Hay estudios de toxicidad reproductiva, teratogenia, estudios de mutagénesis, cómo afecta a los genes, de carcinogénesis, si esta sustancia puede generar problemas tumorales. Luego están los estudios de farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Los estudios de farmacodinamia, las famosas curvas dosis-respuesta, y simultáneamente los farmacéuticos están buscando la galénica de cómo formular ese compuesto para que sea más útil de cara a su aplicación en el ser humano. Son pruebas que se hacen ya, como os he comentado, en animales de laboratorio. Todos los test farmacodinámicos, las curvas dosis-respuesta, se suele hacer en roedores, ratas, ratón fundamentalmente. En algunos casos también se utilizan animales transgénicos, animales no donde se han modificado genéticamente, se ha eliminado algún gen o se ha incorporado algún gen diferente que pueda tener relación con la enfermedad que se pretende buscar. Y luego también, fuera de los roedores, posteriormente, sobre todo en estudios de toxicidad para valorar hepática, sobre la reproducción cardiovascular, etcétera, también se ensayan en otros animales más evolucionados en la escala filogenética, es decir, en conejo, en perro, en gato, en cerdo y en algunos casos, solo en algunos casos muy puntuales, es el ejemplo de las vacunas, también se pueden ensayar en primates. En todo este desarrollo preclínico, nosotros hemos identificado dianas y hemos desarrollado compuestos químicos y además los hemos probado en distintos animales para conocer su comportamiento farmacológico, su toxicología y su comportamiento farmacocinético. Pero fíjense, todo esto tiene que encajar. Cada una de las pruebas que se han realizado, las pruebas de farmacocinética, los estudios in vitro, la validación de la diana biológica, las pruebas de toxicología, de farmacología, la patente, todo esto tiene que cuadrar. Porque si hay alguno de estos elementos del puzzle que no encaja, el medicamento se para. Ya no se puede avanzar. O sea, hay que cuadrarlo. Por eso se empieza con 10.000 y a esta fase llegan 250 para que solo pasen 5 a la siguiente fase. Porque tienen que cuadrar de una manera muy importante para que ese puzzle sea una realidad y pueda permitir que el medicamento siga avanzando. De esta forma ya llegamos al humano, a los ensayos clínicos, donde, como os he comentado antes, van a pasar por distintas fases y estudios en humanos con medicamentos hay muchísimos, tampoco es el objetivo de esta conferencia. Hay estudios descriptivos con grupos pequeños de sujetos, estudios a propósito de un caso, series de casos o incluso estudios ecológicos en poblaciones. Y luego tenemos los analíticos, bien observacionales, los estudios de casos y controles o de cohortes y los de intervención, que son los que me voy a centrar, y en concreto en el prototipo de estudio, que es el ensayo clínico, que son los que se van a hacer en las fases de probar en humanos esos compuestos que nos han legado los investigadores químicos. El ensayo clínico, sin lugar a dudas, estudio clínico robusto. Es el que nos va a permitir validar una mayor cantidad de variables, mucho más que los estudios de cohortes, que de los casos y controles. Es el estudio más habitualmente realizado en humanos en las fases de desarrollo clínico, desde la fase 1 hasta la fase 3. Bueno, tiene inconvenientes también, es decir, aquí estamos hablando de un coste elevadísimo, hay que probarlo en miles de personas, con unas dificultades éticas evidentes que luego haremos algún comentario, en fin, pero recordar que es el ensayo clínico, es el estudio en humanos más robustos de todos los que existen. El ensayo clínico lo que nos va a permitir es probar ese medicamento en seres humanos y confirmar varias cosas. La eficacia terapéutica, es decir, si ese medicamento o ese aspirante a medicamento, mejor dicho, es capaz de ejercer un efecto terapéutico positivo. También nos va a permitir conocer sus problemas de seguridad, sus reacciones adversas, y también nos va a permitir comprobar cómo se comporta ese medicamento dentro del cuerpo humano, es decir, cuáles son sus propiedades farmacocinéticas, cómo se absorbe, dónde se metaboliza, cómo se excreta por el riñón, etcétera, etcétera. Estos ensayos clínicos son los que se van a utilizar en investigación con fármacos desde la fase 1 hasta la fase 4.
Y también que sepáis que hay muchos tipos de ensayos clínicos, que tampoco da tiempo hoy a comentarlos. Tenemos ensayos clínicos controlados y no controlados, bien con placebo o bien con un gold estándar, con el fármaco prototipo en la enfermedad que esté involucrado el ensayo clínico. Pueden ser ensayos aleatorizados o no aleatorizados, pueden ser ensayos clínicos abiertos o pueden ser ciegos para el paciente o incluso doble ciegos para el paciente y el investigador. Pueden haber solo grupos paralelos o cruzados, donde la mitad de los pacientes luego se cruzan con tratamientos distintos. Es decir, tenemos distintas alternativas para diseñar ensayos clínicos. Pensad que cuando estamos hablando de ensayos clínicos estamos hablando de humanos y entonces siempre hay que pedir una autorización a las autoridades regulatorias, que es el famoso CTA, en siglas inglesas, y también, y tenemos con nosotros, lo acabo de ver, a la doctora Rodríguez, a Togarma Rodríguez, que es una especialista en bioética, tienen que ser también autorizados por los comités de ética de la investigación de los centros sanitarios donde estos ensayos clínicos se van a realizar. Hay, como os he comentado, 4 fases que las vamos a describir también muy someramente para que sepáis un poco qué es lo que se hace en cada una de estas fases. Mirad, en la fase 1 es una fase con voluntarios sanos. Es decir, el aspirante a medicamento no se estudia, no se ensaya en enfermos, en pacientes, sino en un grupo muy reducido de voluntarios sanos, entre 30, 50, en algunos casos 100 voluntarios sanos, y la intención es buscar una aproximación también, una aproximación a la seguridad y la tolerabilidad del compuesto, y ese es el aspecto fundamental. ¿Será seguro? ¿No será seguro? ¿Va a tener algún tipo de problemas? Y también obtener datos, evidentemente, de tipo farmacodinámico, farmacocinético, etcétera, etcétera. Esto tiene connotaciones éticas importantísimas. ¿Quién son voluntarios sanos? ¿Quién se presta a ser cobaya humano? Hay países donde se paga por esto y se aporta una cantidad de dinero y tenemos voluntarios sanos casi profesionales que viven de los ensayos clínicos. Es el caso de Estados Unidos. En Europa esto existe prácticamente en casi ningún país. En España, por supuesto que no. Los voluntarios sanos proceden en su mayor parte de alumnos de distintos grados de ciencias de la salud que se prestan voluntarios para este tipo de cosas. Y luego hay que saber también que el medicamento o este aspirante a medicamento puede comportarse de una forma diferente en un voluntario sano que en una persona enferma. Por tanto, los datos de aquí nos ayudan mucho, pero bajo ningún concepto son definitivos. Cuando se supera la fase 1, se llega a la fase 2 y ya el medicamento se prueba en pacientes, en un grupo muy reducido de pacientes, que os puede oscilar entre 100 y 500, 400, 500 pacientes muy bien seleccionados, que tienen la patología a la cual va a ir destinada este candidato a medicamento. Aquí se va a definir fundamentalmente la dosis. ¿Cuál será la dosis idónea de esta sustancia química para el tratamiento de esta patología? Se van a continuar tomando datos de eficacia y seguridad, pero no ya de voluntarios sanos, sino de personas con la enfermedad. Se van a completar estos datos de seguridad, se van a ver cómo se comporta farmacocinéticamente en pacientes, no en voluntarios sanos, y nos va a permitir hacer un perfil del medicamento mucho más ajustado. Y cuando esta fase se supera, llegamos a la fase más importante, que es la fase 3. Donde el medicamento se prueba en una gran cantidad de pacientes, hasta 3.000, entre 1.000, 3.000 o incluso 5.000 pacientes. Y además se prueba durante periodos de tiempo muy prolongados, sobre todo en el caso de las enfermedades crónicas. Esta fase 3 suele durar muchísimo tiempo porque hay que seguir a los pacientes en algunos casos durante más de un año. Y aquí es donde se va a acabar de definir completamente el perfil farmacológico del medicamento en estos pacientes y se van a obtener los datos definitivos para presentar a las autoridades regulatorias, es decir, a las agencias que nos van a autorizar o no este medicamento. Bueno, aquí tenéis una tabla que no vamos a ver, que es las grandes diferencias que existen entre los ensayos clínicos fase 1 y los ensayos clínicos fase 2. Y una vez que el medicamento está autorizado, ya está en la calle, ya está comercializado, ya los médicos lo pueden prescribir, ya los farmacéuticos lo pueden dispensar, pues tienen lugar los ensayos de fase 4, que son los estudios de post-autorización, también llamados estudios de farmacovigilancia, que fundamentalmente lo que van a hacer es seguir
ese medicamento, mientras siga comercializado durante X años, van a seguir su comportamiento desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Para ver si, porque se dan muchos casos en los que efectos adversos con una incidencia baja apenas se ven en los ensayos clínicos. Pero claro, cuando ese medicamento se comercializa y comienzan a utilizarlo millones de personas en todo el mundo, pueden aparecer problemas de seguridad que no se detectaron antes. Entonces, todo esto lo va a estudiar la farmacovigilancia y todos estos ensayos de fase 4. Y en algunos casos también incluso se van a buscar nuevas indicaciones. Es lo que se llamaría ensayos fase 3B. Luego también, una vez comercializados, están los estudios de bioequivalencia, que se aplican a un grupo de medicamentos que todos ustedes conocen, que son los genéricos. Claro, un genérico, cuando expira la patente de un medicamento de marca, no tiene que volver para comercializarlo, a hacer ensayos clínicos en humanos, porque eso ya se ha encargado el laboratorio, el medicamento innovador. Pero sí tienen que demostrar que ese genérico es bioequivalente con el fármaco innovador. Entonces hay que hacer unos estudios específicos que son estudios de bioequivalencia. Es decir, que ese medicamento dentro del cuerpo humano se comporta de una forma muy similar al medicamento original. Porque piensen ustedes que puede haber cambios en los excipientes, etcétera, etcétera. Bueno, y esta es una tabla también donde se ven las características principales de las fases 1 y 4, pero como vamos muy ajustados de tiempo, vamos a ir concluyendo. ¿Quién regula todo esto? Todas estas fases que hemos visto, pues las agencias reguladoras. Tenemos en Estados Unidos la archiconocida FDA, en Europa tenemos la EMA, la Agencia Europea de los Medicamentos, cada país también tiene su agencia, en España tenemos la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y todo esto se hace siguiendo unas normativas y unas reglas de buena práctica de laboratorio, de buenas prácticas clínicas, etcétera, etcétera. Y todo esto también desde el punto de vista importantísimo de la ética. Vuelvo a insistir que está con nosotros la doctora Togarma Rodríguez, que es una gran especialista internacional en este tema. Y aquí les muestro una foto de una de mis líneas de investigación, que fue el tema de la investigación no ética durante el periodo de la Alemania nazi. Esos señores que tienen ustedes sentados ahí son médicos. Y en el marco del juicio de Nuremberg contra los jerarcas nazis, hubo un subjuicio que era el Doctor Trials, el juicio a los médicos por los experimentos deleznables que hicieron durante el periodo de gobierno del Partido Nacional Socialista, donde habitualmente en campos de concentración, donde llevaron a cabo una gran cantidad de experimentos al margen completamente de los principios éticos que conocemos hoy. Bueno, pues cuando acabó la guerra fueron juzgados, algunos de ellos fueron condenados a la horca e inmediatamente después se promulgó el conocido Código de Nuremberg, como pongo en esta reciente publicación nuestra, y lo he llamado el amanecer de la bioética tras los crímenes del nazismo. El Código de Nuremberg es un decálogo, son 10 principios, donde aparece por primera vez el principio del consentimiento informado, hay que informar al paciente de lo que se le va a hacer, donde aparece también, dentro del marco del principio de autonomía, la capacidad que tiene un sujeto de abandonar el ensayo clínico cuando él lo estime oportuno, sin que se tomen ningún tipo de represalias por parte de los clínicos contra él. Se fundamenta también aquí todos los principios de beneficencia, de justicia. Saben ustedes también que al principio los ensayos clínicos se hacían en grupos de personas a cambio de ciertos beneficios, digamos, sociales o judiciales. Es el caso de los experimentos o los ensayos clínicos con medicamentos en prisioneros en cárceles. Esto está hoy absolutamente prohibido y todo esto se debe a los avances que hubo después de la Segunda Guerra Mundial gracias al Código de Nuremberg. Pues fíjense, todo este proceso cuesta un tiempo que puede oscilar entre los 10 y los 15 años, pongamos 12, 13 años de media, y supone, fíjense ustedes, esto varía según los estudios que publican cada grupo, hasta 1.800 millones de dólares. ¿Cómo se amortiza esto? ¿Cómo se amortiza esto? Lo vamos a ver luego. Y esto supone también
una colaboración muy estrecha entre distintos profesionales. Aquí han intervenido químicos, farmacólogos, estadísticos, toxicólogos, farmacéuticos. Cuando llega la fase clínica entran a jugar su papel los médicos, por supuesto también abogados en los comités de ética de la investigación. Si queremos obtener un medicamento tiene que ser un trabajo colaborativo donde participan muchísimos especialistas. Y vamos a concluir con el tema de los costes, porque yo creo que desde el punto de vista sociosanitario es importante conocer esto. Miren ustedes, en el proceso inicial de desarrollo químico, solo en lo que es el desarrollo de los ITS, antes de entrar a experimentar con el animal de laboratorio, ahí el coste que tienen estos estudios puede llegar a los 160 millones de euros y esto suele durar 1 año y medio. Cuando llegamos a los estudios preclínicos en animales, esta etapa también suele durar 1 año y medio y suele costar 100 millones de euros. Estoy hablando siempre de media, de media. Y cuando llegamos a los ensayos clínicos, la fase 1 con los voluntarios sanos, pues son otros 135 millones de euros, otro año y medio de desarrollo. Y en el caso de los de fase 2, ya subimos a 325 millones de euros. Pensad que aquí ya entran a jugar parte los seguros, que hay que hacer obligatoriamente a todos los participantes en ensayos clínicos, lo cual encarece todo muchísimo, 2 años y medio. Y, por supuesto, cuando llegamos a la fase más costosa, que es a la fase de los ensayos clínicos, fase 3, esto suele durar 2 años y medio, 3 años, incluso 4 años, y estamos hablando de hasta 500 millones de euros. Luego está pasar el dossier a las autoridades, que lo evalúen y que nos autoricen el medicamento. En esto se pierde 1 año y medio más y cuesta otros 9 millones de euros. Y, por supuesto, en la fase 4 aquí se gasta lo que quiera la compañía farmacéutica, porque esto ya es a voluntad de los investigadores. Por tanto, el resumen, la flecha de abajo es tirando por lo corto. La media es que en el desarrollo de un medicamento se invierten 1.000 millones de euros de media, que el tiempo medio es de 12 años y que de cada 5.000 o 10.000 compuestos iniciales, solo uno llega al mercado. Este es, digamos, el emblema, el desarrollo clínico de un medicamento. Son 1.000 millones de euros, 12 años de investigación, y que a mitad del camino, incluso ese único medicamento que puede llegar al final puede caerse, con lo cual toda inversión se pierde. Fíjense en algunas cosas importantes. Esto siempre se lo pongo a mis alumnos para que se hagan una idea de la trascendencia socioeconómica que esto tiene. Miren, esto es una cosa que sucedió en el año 2004 con una compañía farmacéutica que es Pfizer. Pfizer, saben ustedes que siempre está en el top 10 de los laboratorios a nivel mundial. En algún momento incluso ha sido el número 1. Es una potentísima compañía farmacéutica. El 17 del 12 de diciembre del 2004, que era viernes, cada acción de Pfizer costaba $25,75 USA. Bueno, pues el sábado 18, al día siguiente, en un periódico de difusión de masas, que es el New York Times, no es un periódico especializado, es un periódico de difusión de masas, aparece una breve noticia en la última página, en un cuadrito pequeñito, en el cual se dice que un estudio en pacientes muy concretos que presentaban un tipo de trastorno, un adenoma, bueno, pues uno de los fármacos líder de Pfizer, un antiinflamatorio de la familia de los COX-2, el Celebrex, había producido un incremento ligero del riesgo cardiovascular. Fíjense, en un periódico que no es un periódico especializado, en la última columna, en una noticia pequeñita, en un comentario adicional. Bueno, pues esto hizo que en menos de 12 horas empezaran a ver una enorme retirada de inversores. Las acciones de Pfizer bajaron un 11%, bajaron $3,73 USA y la compañía estuvo a punto de quebrar. Estamos hablando de una compañía farmacéutica que da vida en el mundo a casi 1 millón de personas, a más de 1 millón de personas, y que pudo haber quebrado por una cosa tan insignificante como esta. Con lo cual digo que la industria farmacéutica siempre está en riesgo, porque los costes son elevadísimos, los tiempos son muy largos, y esto justifica en algunos casos un precio de los medicamentos bastante elevados. Pero piensen ustedes que siempre va a haber desarrollo de medicamentos. Y concluyo, ¿por qué siempre va a haber desarrollo de medicamentos? Porque, como decía Sir William Osler, que es uno de los grandes padres de la farmacología, esto también se lo digo siempre a mis alumnos, él decía, una de las cosas que
permiten distinguir a un ser humano de otros animales es el deseo que tienen los humanos de consumir medicinas. Y es que a lo largo del periodo vital, a lo largo de la vida, siempre estamos consumiendo medicinas. Los más pequeñitos tomando los antibióticos para la faringitis, los niños hiperactivos, luego hay que darles el metilfenidato, a las chicas que quieren mantener el tipo con los supresores del apetito. Cuando llegamos a la universidad necesitamos estimulantes. Cuando llegamos al trabajo tenemos que compaginar multitud de cosas, ya vienen las depresiones. Ay, llegan los 65 años y hace falta la pastilla azul. Bueno, y llegamos a los 65 y aquí, como dice esta viñeta, ya cualquier cosa y en cantidades. Por tanto, esto es una cosa que no va a parar y que va a continuar a lo largo del tiempo. Y con esto y para cumplir los tiempos, les doy las gracias a todos por su atención y me tienen a su disposición para las preguntas que quieran realizar. Muchísimas gracias, doctor López Muñoz, por esta brillante exposición, llana, sencilla, completa y edificante. Tenemos varias preguntas. Permítame comenzar y pedirle que nos trate de responder lo más rápido posible para ver si, y escueto posible, a ver si podemos cubrir la mayor cantidad, Muy porque bien. hay unas 10 o 12. La pregunta obligada, quizá hay mucha gente sentada hoy. Hay ya 3 modelos de vacuna por Oxford, AstraZeneca y Pfizer, y Moderna en Estados Unidos. Hay una gran presión de los líderes políticos, de la sociedad civil. Estamos en fase 3 para esas vacunas. ¿Qué tiempo faltaría para nosotros poder tener una? ¿Y qué puede pasar rápidamente, doctor, si nosotros brincamos una de esas fases que ustedes magistrales? Esa es la gran cuestión. Ante un estado de emergencia como el que tenemos ahora en todo el mundo, necesitamos urgentemente la vacuna contra el virus de la COVID-19. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos saltamos las fases? No suele ser lo más idóneo, porque entonces estaríamos perdiendo datos muy importantes, sobre todo de seguridad. ¿Qué es lo que se suele hacer? Incrementar los recursos económicos por parte de los gobiernos. Es decir, incrementar la cantidad de recursos económicos de forma que podamos agilizar los plazos. En vez de una fase 3 de 4 años, vamos a hacer una fase 3 de 2 meses. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues en vez de que colaboren 3 hospitales, que colaboren 20 hospitales. Y nosotros hacemos la inversión necesaria para que en 20 hospitales se desarrolle o se investiguen de esta forma la vacuna. Ganamos tiempo ¿a costa de qué? De una inversión económica. Pero no conviene bajo ningún concepto quitar las fases del desarrollo clínico porque ahí vamos a perder datos de seguridad y esto luego puede ser contraproducente. Muy bien. La doctora Togarma Rodríguez, que se une a nuestro conversatorio y a quien agradecemos nueva vez por haber sido el canal, el vínculo con el profesor López Muñoz, va a conducir la parte de las preguntas de la audiencia que han llegado a través del chat. Adelante, Togarma. Gracias, muy buenas tardes. Sobre todo agradecer por este banquete que nuestro querido Francisco López Muñoz nos ha dado y ha compartido. Déjenme decirle a la audiencia que Francisco es parte de nuestra academia, nos ha honrado con ser miembro de nuestra academia y lo tiene con mucho orgullo y lleva su pin de la academia donde quiera que va. Ahí sí, ahí está. Pues paso a hacer algunas preguntas que nos hacen llegar. Saludo ahora a Adelaida Orestes, que nos pregunta, entonces, ¿cómo se puede creer que se logrará hacer una vacuna contra el SARS-CoV-2 en tan poco tiempo? Lo acabamos de responder. ¿A costa de evitar fases de desarrollo clínico? No, a fase de acortar los tiempos invirtiendo más dinero y reclutando más investigadores y reclutando más centros clínicos para acelerarlo. De acuerdo. Natirmira Sánchez Castillo nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre un fármaco genérico y uno comercial? A ver, en teoría tienen que ser fármacos bioequivalentes. ¿Qué significa que sean bioequivalentes? Que se comporten de una manera similar dentro del organismo. Pero aquí hay una cierta trampa. Esto daría para mucho, ¿no? Hay una cierta trampa, porque la legislación permite que el medicamento genérico tenga una biodisponibilidad
del 20% por debajo y un 20% por encima. Es decir, se puede dar el caso en el que una persona tome un fármaco genérico de la marca X, del laboratorio X, con una biodisponibilidad del 20% menos que la marca original, y cuando acaba esa caja está tomando otro medicamento de otro laboratorio que tiene una biodisponibilidad que está en el rango del 20% superior. Al final, no es exactamente así, pero para que la audiencia se haga una idea, ese paciente está tomando un medicamento que crees que es igual, pero que, abro comillas, la cantidad, la equivalencia del medicamento puede oscilar hasta en un 40%, por esas diferencias entre un 20 de uno y un 20 de otro. O sea, la principal característica de un genérico es que sea, desde el punto de vista del principio activo, el mismo que la marca genérica, pero que su formulación se ajuste a esta bioequivalencia del 20% arriba o el 20% abajo. Excelente. Tenemos un comentario, entre muchos comentarios, felicitándote por la excelente exposición y lo interesante del tema, y está pues todo lleno aquí. Minerva nos habla de los requisitos para hacer una investigación farmacológica. Minerva del Carmen de María. Requisitos, pero ¿qué requisitos? Para hacer una investigación farmacológica, los requisitos fundamentales, si estamos hablando ya de ensayos en humanos, los requisitos básicos son que las autoridades sanitarias nos permitan hacer el ensayo clínico, hay que solicitarlo, ellos revisan toda la memoria del ensayo clínico, y luego que el hospital, el centro sanitario o el centro universitario, si el hospital depende de una universidad, también autorice la puesta en marcha de ese ensayo clínico mediante una aprobación por parte del Comité Ético de la Investigación. Entre medias hay muchos más requisitos, por supuesto. Hace falta un seguro médico, hace falta unas herramientas que hay que poner a disposición del paciente, el paciente nos tiene que dar el consentimiento informado. Todo esto se reúne en un dossier que es el que tienen que aprobar las autoridades sanitarias. Voy a volver un poquito atrás y pregunta Camila Guerrero. Doctor, ¿es posible comercializar la vacuna de COVID-19 sin un periodo de prueba donde se observen los efectos secundarios? No, eso es inviable. Imaginaros que ese producto se comercializa en el día de hoy, mañana lo prueban millones de personas y aparece un problema, qué sé yo, un problema hematológico, una hepatitis. Esto sería imposible. Las pruebas de toxicología y las pruebas de seguridad son fundamentales, no solamente para los productos farmacéuticos, sino también para los productos de biotecnología y, por supuesto, para las vacunas. Claro. Por aquí nos hacen un comentario, Aura Félix Báez. Por el tiempo del ensayo clínico, perfil farmacocinético, toxicología, los efectos RAM y el tiempo de espera, trae mucha expectativa, estrés sociosanitaria, en base a costo-beneficio, bioseguridad, y en este tiempo llegar por la calidad del producto, el paciente a no tener el máximo y el medicamento y sus expectativas de vida terminar en relación a todo este proceso de ensayo. ¿Qué podemos hacer? No sé si es una pregunta. No sé, yo tampoco lo acabo de entender bien, Togarma. ¿Qué podemos hacer con pacientes con enfermedades catastróficas u otras dependiendo de su etiopatogenia? Creo que es un comentario. Ok. Creo signo de pregunta, ¿verdad? Sí, yo creo que va un poco orientado al tema de los medicamentos huérfanos, que estos tienen otra problemática y otros componentes éticos completamente diferentes. Es decir, ¿qué hacer con esas patologías que no van a ser rentables desde el punto de vista económico para la industria farmacéutica? ¿Quién se va a encargar de desarrollar medicamentos para enfermedades muy poquito prevalentes? Bueno, pues aquí está el papel de las autoridades sanitarias, de los gobiernos y de las universidades, ¿no? Que son los que están haciendo el gran esfuerzo en este campo. Y está también esa visión ética tan importante. Evidente. Porque no solamente la mayoría, sino también cada vida es valiosa. Vale, ¿verdad? Lo mismo, claro, es que vale lo mismo. Exacto. Sandy Rafael Torres Reyes nos dice, ¿bajo qué condiciones se puede perder la patente antes de que se cumpla el periodo establecido de esa patente? A ver, la patente no se puede perder. Lo que sí puede suceder es que ante un problema de seguridad, las autoridades sanitarias retiren el medicamento de la comercialización, que bien puede ser una retirada parcial hasta que se demuestre por parte del laboratorio investigador que esa circunstancia que ha ocasionado la retirada pues no tiene connotaciones muy importantes, o puede ser una retirada total.
Esto sucede, ¿eh? Sucede, no voy a decir muy habitualmente, pero sí sucede, ¿eh? Habitualmente en un periodo de un año hay una retirada, 2 retiradas, 3 retiradas de medicamentos por problemas de seguridad a lo largo del año. Todo esto gracias al desarrollo de los departamentos de farmacovigilancia que tanto bien han hecho a nuestras sociedades y que permiten que los profesionales sanitarios, cuando detectan un problema de seguridad, lo comuniquen a las autoridades sanitarias y éstas puedan tomar decisiones en este sentido. Es decir, la patente es la patente, son 20 años. Ahora bien, hay medicamentos que puede que no lleguen a esos 20 años porque las autoridades sanitarias los retiran antes. Y esto suele ser por problemas de seguridad. Okay. El doctor Marcos Núñez quería, o me decía que una sola más, o quería hacer una pregunta. Está en el micro. Doctor Marcos, no se le oye. Gracias. Quería preguntarle al doctor López Muñoz, ahora que estamos en fase 3 con estas vacunas, veo que varias de las compañías están tomando 2 grupos, un grupo de 15,000 personas para aplicarle la vacuna y 15,000 personas para aplicarle un placebo. En ese interín, el número de 15,000, ¿cómo se decide? Y cuándo en ese término el personal que le está dando seguimiento decide que debe revisarse esa vacuna en términos de que estamos planteando el COVID-19. El tema de las vacunas es un tema muy peculiar, que un poco se aparta del resto de medicamentos. ¿Por qué? Porque la vacuna va a ser un producto sanitario que va a ir destinado a millones y millones de personas. Por tanto, en la fase de ensayos clínicos habitualmente se suele probar con una cantidad mucho más importante de personas. Un ensayo clínico habitual en una patología común, con 3.000 personas en fase 3 puede ser suficiente. En una vacuna esto se puede ir, como muy bien has comentado, se puede ir incluso a 20.000 sujetos, y si son ensayos comparativos, bien placebo, no es el caso, pero si fuera un medicamento con un fármaco activo, en el caso pues hay que sumar a esos 15.000 otros 15.000 más a los cuales se les va a aplicar el placebo. ¿Por qué? Porque estos productos sanitarios van a ir destinados a un grupo poblacional que es muchísimo mayor que el de cualquier medicamento que se comercialice. Piensa usted que cuando se comercializan las vacunas, al día siguiente van a estar solicitadas por cientos de millones de personas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Seguimos con otras preguntas por aquí. El doctor Franklin de Jesús Santana García nos pregunta, en caso de que participen los voluntarios para la prueba de un probable medicamento y tratamiento, se da una reacción inesperada. ¿Cuándo sería el manejo, ya que aún no existe un antídoto? Bueno, eso va a ser función del daño que causa el medicamento. No va a ser tanto un antídoto como que el medicamento pueda producir una lesión hepática y entonces haya que tratar esa lesión hepática con los recursos que tienen a su disposición los gastros o los hepatólogos, ¿no? No es tanto darle un antídoto contra el medicamento, sino solventar los problemas de salud que ese medicamento ha generado. Todo esto lo cubren los seguros. Por eso la gente se extraña de que esto sea tan caro. ¿Por qué es tan caro la fase 3 de medicamentos? Pues porque hace falta seguros precisamente para garantizar estas circunstancias que estáis comentando en este momento. O sea, no es tanto el antídoto, sino solventar el problema de seguridad que ese medicamento genera. Otra pregunta. En dado caso que los ensayos preclínicos arrojen datos negativos en un 60% y positivos en un 40%, ¿se continúa el procedimiento? Habitualmente no. Es decir, cuando el ensayo preclínico en el animal de laboratorio da resultados, digamos, no muy satisfactorios, el proceso se para. El proceso para. Al humano no llega. Marco no y eso, quería... incluso esos porcentajes que has dicho son escandalosamente altos. Con datos inferiores ya el proceso acaba, muere ahí. De acuerdo. Marcos, ¿quería intervenir? No, me había llegado esa pregunta también aquí al correo. Hay mucha inquietud, doctor. La verdad que estamos muy contentos y el público ha reaccionado de una manera impresionante. Y yo pregunto con relación
a esta última intervención, ¿cuál sería el balance? Se habló 60-40% y usted dijo no. ¿Cuál sería el mínimo? Yo creo que no hay ningún milding ahí. Es decir, la cuestión es, tú observas el más mínimo problema de seguridad en el animal de laboratorio, el proceso se discontinúa. Okay. Porque claro, no vas a presentar en un humano, que la primera fase son voluntarios sanos, personas sanas, el darles una sustancia química que potencialmente puede causarle un daño porque ya se ha visto en animales. Es decir, cuando llega al ser humano es porque en los animales ha sido totalmente seguro. El más mínimo problema de seguridad invalida la continuación del desarrollo en humanos. Entonces, específicamente, con relación a la pregunta, 0. Prácticamente 0, a no ser que sea un efecto adverso que se asocie a los fármacos específicos relacionados con ese compuesto que se quiere probar. ¿Qué sé yo? Si se va a probar un antihistamínico y se ve que en el animal de laboratorio el animal se duerme, bueno, pues eso ya lo sabemos. Sabemos que los antihistamínicos producen sedación. Ahora, si es un efecto adverso nuevo, raro, y sobre todo si tiene cierta severidad, ahí se corta radicalmente. Nos dice Dulce Margarita Soto Fernández: felicidades, doctor López, por su excelente ponencia. La medicina y el control de enfermedades en nuestros países sigue siendo un desafío grande. Y nos preguntan, por aquí, Meregilda Familia Nova, ¿cómo se determina cuál es el candidato óptimo para aprobar un fármaco? Bueno, el candidato óptimo, como hemos comentado aquí, es uno de esos compuestos, de esos 10.000 compuestos ITS, que tienen actividad, afinidad por la diana biológica que nosotros queremos realizar y que es el que tiene un mayor efecto sobre esa diana biológica. Quizá con un ejemplo lo vamos a entender mejor. Si volvemos al ejemplo de la depresión, la mayor parte de los fármacos antidepresivos actúan sobre una diana concreta, que es la bomba de recaptación de serotonina, los transportadores de serotonina. Si nosotros probamos 10.000 sustancias, ¿cuál sería el candidato óptimo para poder desarrollar? Aquel que sea capaz de bloquear la bomba de recaptación en mayor medida que el resto. Ese sería el candidato óptimo, es decir, el que tiene más afinidad por la diana biológica en la cual nosotros queremos centrar todo el desarrollo de investigación de estas sustancias. De acuerdo. Aura nos envía una notita diciendo, ahora Félix Báez, dice, lo que pregunté fue que si esos pacientes, mientras espera que esté este medicamento, en relación a la bioseguridad, toxicología, RAM de estos y el costo-beneficio, calidad, bioseguridad, si los gobiernos de turno no ayudan en este impacto sociosanitario, el paciente esperando, se nos puede morir. ¿Qué usted cree? Evidente. Claro, eso es un comentario que tiene toda la razón del mundo. Es decir, si nosotros esperamos 14 años para obtener una vacuna de la COVID, se nos muere la mitad de la población del mundo. Es decir, aquí tienen que intervenir los gobiernos y es lo que están haciendo, apoyándolo desde el punto de vista económico. Miren, para que se hagan una idea, aquí en España el fondo destinado a investigación en relación con la COVID se ha cuatriplicado, pero no solamente por parte de las convocatorias oficiales de la Administración, los fondos FIS del Fondo de Investigaciones Sanitarias, sino también por la empresa privada. Es decir, bancos, fundaciones están abriendo convocatorias de financiación de proyectos de investigación relacionados con la COVID. O sea, todo el mundo está apoyando esto para obtener fármacos, medicamentos y vacunas lo antes posible. Bueno, pues yo voy ya a despedirme con el comentario de la doctora Katy Margarita de la Paz Díaz, que dice, me gustó muchísimo, un saludo desde República Dominicana, ese saludo que te envuelva desde aquí, el saludo que todos los que somos de la academia, los académicos, te damos en la bienvenida formal y pública. Así es que ahora el abrazo desde aquí y dejo en manos de Marcos Núñez, nuestro presidente, para que clausure este acto. Muy bien, muchas gracias, doctora Rodríguez. Pues, agradecer en nombre de la Academia Dominicana de Medicina este plato fuerte que nos ha servido aquí. Ya es la noche para nosotros también. Estás entrando de la madrugada ya en España. No tenemos palabras para agradecerte en nombre del Comité Ejecutivo esta ponencia brillante. Recordarle a la audiencia que el doctor López Muñoz
pertenece al comité editorial de la revista Archivos de Medicina de la Academia y además es un miembro activo de nuestra institución. Queremos agradecer a Diario Salud la colaboración. Miguel Sáenz, un hijo nuestro ya, no solamente un hijo adoptivo de Togarma, sino también ya mío personal y de la academia. A todos los participantes en esta actividad, decirles que probablemente para el mes de agosto nosotros tengamos una presentación con 3 panelistas de mucha prominencia, porque queremos tratar el tema con relación al diagnóstico confirmatorio del COVID-19. Me parece que hay una cantidad enorme de información y de desinformación. Y hemos conversado en la tarde de hoy con la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina y su presidente, el doctor Polonio, para que nos juntemos todas las escuelas de medicina del país, la Academia Dominicana de Medicina, y tratemos de llevar a la audiencia, y están cordialmente ustedes también, público que está aquí asistiendo esta tarde, invitados para que definamos cómo debe hacerse el diagnóstico del COVID-19, cuáles son los mitos y las realidades. Primero, comenzar con el diagnóstico, ver qué valor tienen las pruebas moleculares, qué valor tienen las pruebas de anticuerpos, hasta dónde los anticuerpos de IgG en cantidad nos protegen. Contestar preguntas como, ¿repite el COVID-19? ¿Podemos obtener inmunidad de rebaño? Y entonces quizás en una segunda parte, después que hagamos ese diagnóstico y aclaremos la situación, entonces poder también invitar al doctor López Muñoz para hablar de algunos proyectos de investigación que debemos de ir haciendo a nivel local para poder comparar conjuntamente con Conabios, las academias, la Academia de Medicina, la Academia de Ciencias, e ir elaborando un proyecto de investigación que nos permita a nivel nacional identificar qué tipos de fármacos, después de oír esta conferencia magistral del doctor López Muñoz, pudieran servirnos de ayuda para el manejo de esta situación. Agradecerles a todos de manera significativa el haber estado con nosotros. Hemos tenido una audiencia de alrededor de unos 350, 360 personas, casi toda la tarde-noche. Y doctor López Muñoz, buenas noches, público en general, muchas gracias. Buenas noches a todos vosotros y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a todos, señores. Les recordamos que mañana a las 5 de la tarde va a estar llegándole un email con la grabación de este evento, que lo van a poder compartir y van a poder verlo en diariosalud.do/academia. Ahí van a poder también ver y generar su certificado de participación. Ese mismo enlace pueden compartirlo para ver las conferencias que se han hecho anteriormente en la Academia de Medicina, 2 excelentes ponencias. Le invitamos también a que visiten la página de la revista de la Academia, que es amed.com.do. Ya tiene la 7ª edición que está disponible para todos, que lo puedan descargar. Darle las gracias nuevamente a la Academia y de parte de los saludos, darle las gracias a la Academia y estamos muy honrados y contentos de que nos consideren como tan buenos aliados y a mí como un hijo. Nos sentimos muy honrados y les invitamos a todos también a que nos sigan en diariosalud.do y se inscriban en nuestro boletín. Así que muchas gracias, señores, y que tengan excelente tarde. Un abrazo. Dios los bendiga.